Ahora seamos reales. Han orado, han ayunado, han gemido, han gruñido por su sanidad física y no pasó. Y un año tras año tras año pasó y no pasó. Mi invitado sabe por qué. ¿Alguien interesado? Tú tienes un trasfondo católico y tú crees lo básico del Evangelio, pero no tenías lo que el Mesías dijo que era necesario y pocos lo tienen. Esto es lo que el Mesías dijo en el idioma original. Esta es la vida eterna, que tengas conocimiento experiencial de mí. Sí. Él no tenía conocimiento experiencial, no tenía hambre de milagros, por así decirlo. ¿Y qué hiciste? Cuando descubrí ese bulto y fui diagnosticado con cáncer, no sabía qué hacer. Yo solo sentí miedo y terror, pero algo dentro de mí me hizo clamar al Dios del que oí hablar. Y no lo conocía personalmente, pero oí sobre él, y fui a la playa para estar solo. Y nadie estaba ahí, era un día nublado, me senté en la playa y vi al cielo, al Dios allá afuera en algún lugar. Y desde mis entrañas, una simple oración salió. Consistió en solo una palabra. Le dije al Dios de allá afuera en algún lugar, enséñame. Y olvidé ese día. Pero 3 meses después, Sí. Dios no se olvidó No de eso. lo hizo. ¿Qué pasó? Conocí a un hombre que puedo decirte, enfáticamente, con gran confianza, es un verdadero discípulo de Jesucristo. Un hombre nacido en Corea del Sur. Y fui con él, buscando métodos alternativos para sanar. Y le pregunté, le dije, tengo cáncer, y él continuó sonriéndome, y yo pensé que tal vez no hablaba inglés. Porque a quien le digas que tienes cáncer, dice, lo siento, pero él solo me sonrió. Y sé que sonrió porque él sabía que Dios me envió con él. Y cuando le pregunté qué libros podía estudiar, qué cosas podía investigar, él dijo, no necesita muchos libros, solo necesita un libro. Este libro. Él lo leía cuando entré y deslizó el libro por la mesa y estaba cubierto con piel negra, páginas doradas, y me di cuenta que era la Biblia. Y dije algo como, ¿qué tiene que ver esto con que yo esté enfermo? Pensaba que la ciencia médica está aquí, la oración Además, está lejos por allá. Siempre hay medicina alternativa también. Es cierto. Y yo cuando le hice la pregunta, ¿qué tiene que ver la Biblia conmigo estando enfermo? Él se inclinó sobre el escritorio, me miró a los ojos y dijo, todo. Así comencé un estudio bíblico de 5 horas. ¿Te sentaste ahí por 5 horas? Por 5 horas, sí. Se sentían como 5 minutos, pero estuve ahí por 5 horas. Y la forma en que me presentó la Biblia fue única. No era algo que hubiera experimentado. Él la abrió, señaló un verso y dijo con su acento coreano, léela. La leí, hojeaba la Biblia, léela, y pasamos por este proceso. Él permitió que la palabra de Dios, literalmente las palabras de Dios, hablaran a mi corazón. Y descubrí ese día que tenía un problema más grande que el cáncer. Descubrí que tenía pecado, que no había sido lavado y me iría al infierno. Y ese día entendí por primera vez quién es Dios, quién es Satanás y quién era yo. Y aprendí que el Mesías me ofreció pagar por todos mis pecados. Pero más que eso, aprendí que al remover mis pecados, abría la puerta para experimentar una completa sanidad mental, física y espiritualmente. ¿Qué sucedía dentro de ti mientras él te explicaba esto? Pues es una pregunta interesante porque había una parte de mí que se llenó de expectativas. Al leer la palabra de Dios, Pero no tenías expectativas antes de que te enseñara. Y así es, pero la palabra de Dios fue tan clara para mí ese día que creaba la expectativa. Yo leía de dónde viene el cáncer, la raíz de la enfermedad, leía sobre cómo Jesús sanó a todos. Leía una promesa de que
Él murió en la cruz no solo por mis pecados, sino para que pudiera sanar, que Él se llevó mi dolor, se llevó mis penas y las Escrituras. No la tradición del hombre, a la que fui expuesto toda mi vida, sino las Escrituras crearon mi expectativa. Pero Él me declaró ese día: hoy, Steve, serás sanado. No entendía que tú tenías cáncer, que tuviste algo de radiación, que tu cuerpo fue destruido por el cáncer, tu cuerpo fue destruido por la radiación. ¿No lo sabía? Él sabía todo, le dije todos los detalles. Y yo era la clase de persona que quería que supieran lo mal que estaba. Y que ¿qué podía pasar? Y nada de eso importó. Y entiendo ahora por qué. Le importaba muy poco lo que el diablo hacía, porque él se enfocó en lo que Dios hizo a través de Yeshua en la cruz. Fue consumido con el amor de Dios y la promesa de Dios y el pacto de Dios. Y él sabía ese día que lo que había pasado era irrelevante. Lo que iba a pasar, eso era relevante. ¿Qué pasó? Él me llevó por el proceso de decir, bueno, ahora que le has dado tu corazón a Dios, todas las promesas, no solo unas cuantas, sino todas las promesas son sí y amén en Jesús. Inmediatamente, sin otra lección, había escuchado la promesa del pacto. Me paró, puso sus manos en mi cabeza, lo que nunca había visto, pero puso sus manos en mi cabeza y Él ordenó, en el nombre de Yeshua, Jesús, Él le ordenó al cáncer salir. Sid, inmediatamente. No tenía contexto, sin experiencia, no sabía que había televisión cristiana, nunca fui a una iglesia cristiana antes así. Pero el poder llenó el lugar y llenó mi cuerpo. Yo recuerdo preguntar, ¿qué está pasando? Porque el poder venía de todos lados. Y luego, un círculo de entidades apareció alrededor. Y ahora entiendo que eran ángeles. Y comenzó con tal vehemencia, con tal autoridad, con tal poder. Comenzó a ordenar. Y supe, desde la planta de mis pies, que el poder subía y todo el mal, todo el cáncer y mis temores. Yo no solo tenía cáncer, era obsesivo, tenía miedos, tenía gran ansiedad. Pero eso a la gente no le importa tanto como el cáncer. A Dios sí. Y ese día sentí todo eso, todo lo maldito, separarse de mi cuerpo. Cuando Él ordenó, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, todo, fue roto en un momento. Y se fue de mi cuerpo. Cuando volvamos, muchas personas tienen una desconexión entre las promesas de Dios y la provisión de Dios. No debe ser así. No te muevas y no... todo el miedo y todo lo que tenía sanó totalmente del cáncer que tenía. Pero en ese momento, incluso los malos efectos de la radiación desaparecieron de su cuerpo. Tú tienes pasión por compartir la misma conexión que te permitió librarte totalmente a todos. Y comienza con algo que la gente da por sentado. Se llama la Biblia. Sí. Dime lo que Dios te mostró sobre la palabra de Dios. Sí, Sid. No conocemos el tesoro que el cielo nos ha confiado cuando Él dio los 66 libros de la Biblia. La Biblia es la cosa más mal entendida, mal enseñada, mal representada, yo creo, en toda la fe cristiana. Porque la gente dice, creo la palabra de Dios, pero en realidad no saben qué es. Y Dios con el tiempo comenzó a enseñarme que la Biblia no es el libro de piel negra que la gente cree, sino que la Biblia contiene la misma mente, espíritu, palabra y latido del Padre. ¿Crees que la Biblia está viva? Sí lo creo, estoy convencido, pues antes de que hubiera tierra, antes del papel, antes de que hubiera la piel para cubrir el papel, Dios dijo, antes de todo, Él dijo, que sea la luz. Y yo estudiaba un día, y el Señor me preguntó o puso en mi corazón en qué lengua hablaba.
No había hebreo, no había griego, no había inglés, no había español. Lo que Dios me mostró está en Primera de Juan. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y en Génesis Él dijo, sea la luz. Sí, Dios comenzó a enseñarme. Cuando Dios dijo, sea la luz, Él decía, que yo esté ahí. Él se imparte a sí mismo. Así que la revelación del libro que llamamos Biblia, en realidad es la impartición de Dios mismo desde los cielos a la esfera terrenal. Y cuando Pedro caminó sobre el agua, tú dices que Dios te mostró algo aún más alto. Sí, Explícalo. sí. Pedro tenía intimidad con Jesús. Él no tenía intimidad solo con protocolo religioso o tradiciones humanas. Estaba con Jesús. Y en medio de la tormenta, un tiempo aterrador, ellos vieron a Jesús caminando sobre el agua y clamaron con temor. Nunca esperaron que Jesús apareciera como el Dios sobrenatural que es. Y Pedro, con valentía, desde su fe, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti. Hay mucha revelación en esto porque Pedro decía, llévame bajo la orden de tu voz. Llévame bajo el poder de tu voz. Si voy bajo tu palabra, entraré en la esfera de la gloria en la que está tu palabra. Y muchas personas creen que Pedro caminó sobre el agua, pero en realidad su petición fue, mándame que vaya. Es muy interesante que Jesús explícitamente responda a Pedro exacto de acuerdo a sus oraciones y Jesús dice, ven. Pedro en realidad no caminó sobre el agua. Él caminó sobre la orden de Dios, dada por su palabra. Y esa fue la clave que lo movió de una vida lanzado en el bote a caminar sobre las circunstancias que golpeaban al bote. Solo esa revelación que él compartió, esa clave que compartió, sacude ese libro negro que recibiste para tu bar mitzvah o para tu confirmación. Y date cuenta, como él dice, que ese libro negro es Dios mismo. Y cuando valoras a Dios mismo, tu corazón clama por Él y habrá una conexión. De hecho, voy a pedirle que comparta un par más de revelaciones y luego que ore por ti para caminar sobre el agua, ya sea cáncer, cosas cardíacas, tumores, todo. Dios dice, todas sus promesas son sí y así sea. Amén. Volvemos. Amén. Muy bien, es maravilloso que Steve Hannett tuviera su milagro. Es maravilloso que él sepa cómo remover su desconexión y conectarse con el poder de Dios. Pero cuando él enseña esto, muchas personas se conectan directo con el poder de Dios. Dime sobre un miembro de tu congregación que escuchó tu mensaje y que tuvo una tragedia que se volvió una bendición. Sí, esposo y esposa vinieron con nosotros y estaban embarazados y estaban descorazonados y llenos de miedo. Vinieron y nos dijeron que el primer ultrasonido del bebé reveló todas las señales de síndrome de Down, de intestino blanco, nariz plana, quistes en el cerebro y otras anormalidades. La condición del niño, los profesionales médicos dijeron que era tan mala que les recomendaron que abortaran al bebé. Vinieron con nosotros y compartieron la noticia que teníamos. Y por la gracia de Dios, sabíamos que no importaba lo que el diablo estaba haciendo. Sabíamos lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo, Yeshua. Y comenzamos a enseñarles los principios y la promesa del pacto de Dios. Tomaron las promesas y comenzaron a orarlas. Y comenzaron a tomar la revelación de que la palabra de Dios es creativa y cambia las cosas. Fueron de la revelación que este es un libro negro a la palabra viva. Volvieron al doctor y le dijeron al doctor, vamos a tener al bebé. El doctor resultó ser ateo.
Y con cierto grado de enojo, como ellos lo describieron, es que el doctor dijo, no me importa cuánto oren, eso no removerá el síndrome de Down. La mujer, gloria a Dios, llena de fe, miró al doctor ateo y dijo, no conoce a mi Dios. Fue la hora de dar a luz a la niña y estaban tan convencidos que ella tendría estas anormalidades que tenían personal médico especial alrededor para llevarse al bebé. ¿Pero qué sucedió con la pareja durante ese tiempo? Estuvieron trabajando en la palabra. Me dijeron que a veces era fácil y a veces era difícil. Había una lucha, pero ellos oraban la oración importuna, oraban como Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas. Y oraron así hasta que llegó el día del parto. Pensaron que tal vez los doctores estaban bien y que su bebé tendría síndrome de Down. Sabían en lo natural que lo que los doctores reportaban era correcto. Pero sabían, en el espíritu, que lo que el Todopoderoso reportaba era certero. Creyeron en la voz correcta. Y tenían los hechos de que su hija estaría deforme, pero tenían la verdad de que la palabra de Dios lo rectificaría y cambiaría. El día del parto llegó. La niña nació y el doctor ateo dijo, esta niña es perfecta. ¡Ajá! Sin síndrome de Down, ni de intestino blanco, no nariz plana. Dios hizo un milagro creativo y esta niña corre alrededor de la iglesia con su pelo rizado, danzando y alabando al Señor y completamente sana hasta hoy. Ese es el poder de la palabra de Dios. Muy bien, hablando del poder de la palabra, dijiste que no esperamos a Dios. Dios nos espera a nosotros. Quiero que ores ahora, pero dime qué pasará cuando ores. ¿Qué es lo que pasará? ¿Las personas sanarán? Las personas sanarán y serán sanados porque esa es la voluntad y el pacto de Dios. Si Dios... Las personas oran, tal vez me dé solo una bendición, Dios. No entienden a su Padre ni su bondad. El cielo no puede esperar. El Padre no puede esperar. El Hijo no puede esperar. Y yo no puedo esperar a que ores. Amén. Oye, créeme ahora. Cree conmigo ahora. Al orar, en el nombre de Jesucristo, Dios te quiere bien. Él es un buen Padre. En el nombre de Jesús, hablo de acuerdo a la obra pactada de Dios a través del Mesías en la cruz, que por las llagas de Jesús el Mesías serán sanados. Y ordeno a cada enfermedad, ordeno a cada dolencia. Hay alguien con una banda de dolor alrededor de su cabeza. El Señor me mostró que ese dolor también desaparecerá. Hay personas con problemas de visión ahora. Hay dolor detrás de tu ojo. Es un dolor fuerte. Detrás del ojo es muy, muy intenso. Se irá en el nombre de Jesús. Ordeno a toda enfermedad, toda cosa inmunda, que huya en el nombre de Jesucristo el Mesías. Amén. ¿Sabes qué me recordaste? La palabra evangelio originalmente se usó porque un rey recibía a un mensajero que venía de la batalla para reportarle qué pasó en la batalla. Sí. ¿Y qué creen que significa la palabra evangelio? Buenas noticias de victoria. No puedes perder. Fuiste creado para ganar. Y mientras Jesús sea tu Mesías y Señor, mientras creas que murió por tus pecados, mientras le pidas en voz alta que viva dentro de ti, que perdone tus pecados, así tendrás el verdadero evangelio, las buenas nuevas de victoria. Amén. Digo, victoria para ti. Amén.